tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana en la que realmente pasó de todo, Y hablamos tanto de los mercados internacionales como de la economía local, donde se conocieron datos realmente favorables en lo que tiene que ver con la marcha de la actividad económica y la creación de empleo. Enseguida vamos a estar extendiendo justamente esa información. Pero realmente mucho ruido internacional, mucho ruido vinculado al temor a una guerra comercial, ¿no? Disparada básicamente, esto lo comentábamos ya en las últimas semanas, por la decisión inicial de los Estados Unidos de establecer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Bueno, un tema que ha recrudecido en las últimas horas a partir del anuncio del presidente Donald Trump de que eleva aranceles por unos 60.000 millones de dólares para importaciones chinas, lo que obviamente genera un incremento de los temores a las represalias de China, particularmente, y también de otros bloques económicos, ¿no es cierto? Porque en este caso particular, anunciado el jueves, obviamente se tocan directamente los intereses chinos, pero ya con el tema acero y aluminio, había varias potencias y varios países, inclusive de la región latinoamericana, que estaban alertando sobre el riesgo de que una etapa de mayor proteccionismo golpee al crecimiento a nivel global. Hay un dato interesante ahí que también vamos a estar comentando extensamente en la segunda parte del programa, que es que Argentina en principio quedó eximida a partir de las gestiones del gobierno nacional de estos aranceles a las importaciones de acero y aluminio, un tema que inclusive repercutió mucho aquí en la bolsa local, aunque es un tema que está sujeto a revisión, ¿no? Realmente lo que se anunció de los Estados Unidos en las últimas horas es que por el momento se suspenden los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Argentina y también de otros países, incluso de la Unión Europea, pero que es un tema que se va a resolver definitivamente sobre, el promedio del mes de abril. Así que realmente mucho ruido con este tema que golpeó las bolsas internacionales. Para colmo, en la semana, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en la primera reunión con Jerome Powell como el flamante presidente, ¿no?, del organismo que preside el funcionamiento monetario de la mayor economía del mundo, dio un comunicado vinculado con la primer suba de tasas en la era Powell al frente de la Fed, que también asustó a los mercados porque, básicamente lo que dejó planteado es la posibilidad de que la Reserva Federal no sea tan laxa en cuanto a la suba de las tasas de interés durante este año e incluso durante el próximo, con lo cual los mercados también tuvieron ahí otro factor que generó turbulencias. Sobre el cierre del programa le vamos a contar justamente lo que ha pasado en la bolsa en estos días, con caídas importantes, con mucha volatilidad y mucho nerviosismo. Pero yendo a la economía local, le decía, hay datos realmente interesantes que tienen que ver con lo que ha sido el balance del año 2017. Se destacó en principio en la primera mitad de la semana el tema del desempleo, que realmente fue positivo, un desempleo que cayó tanto a nivel país como a nivel de la ciudad de Mar del Plata, lo que muestra claramente la creación de empleos, aproximadamente 450.000 en toda la Argentina, y uno podría estimar, en base a las estadísticas del INDEC, entre 12.000 y 12.500 aquí en la ciudad de Mar del Plata, lo que obviamente no resuelve el tema del empleo, pero evidentemente el crecimiento económico del 2017 ha ayudado. Y el otro dato es este, ¿no?, el del crecimiento, que es el que extendemos a continuación, ahí con el apoyo de una placa, donde le mostramos que durante el 2017 la economía creció finalmente para cifras oficiales 2,9%, un número interesante, pero sobre todo interesante lo que usted ve abajo, ¿no? Un crecimiento de la inversión del 11%, muy por encima del ritmo de crecimiento del consumo y de las exportaciones. ¿Por qué es interesante este crecimiento de la inversión? Centralmente porque el nuevo modelo que está poniendo en marcha la gestión de Macri en los últimos años apunta justamente a la inversión como el pilar del crecimiento, porque la teoría económica, justamente lo que entiende es que en la medida en que los países quieren crecer de manera sostenida a tasas interesantes durante muchos años, justamente se requiere una tasa de inversión importante. No es lo ideal lo que se tuvo en materia de inversión durante el 2017, esto está claro, pero sin duda que la inversión esté motorizando el crecimiento de la economía argentina, sin duda es un dato alentador de cara a los próximos años. Le decía, el consumo creció, se recuperó después de la caída del año 2016, 3,6%, y después el dato débil de las exportaciones, ¿no? Ahí hay una luz amarilla que vamos a comentar con algo más de extensión, porque la semana también se conocieron datos de comercio exterior por parte del INDEC también, para ver qué está pasando con el sector externo de la economía argentina, que hoy aparece como tal vez el aspecto más vulnerable de la coyuntura económica. ¿Qué sectores anduvieron mejor y cuáles peor durante el 2017? Lo que usted tiene ahora en pantalla. En primer lugar, la pesca se destaca con un crecimiento del 14%. Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no?, para destacar
que claramente la pesca que, digamos, de alguna manera caracteriza al puerto marplatense, que es la pesca de merluza, no es la que ha motorizado este crecimiento, sino el langostino. El langostino ha tenido un año brillante, se entiende que este también va a ser bueno. Y bueno, la captura y las exportaciones de langostino realmente han motorizado este crecimiento del 14% para la pesca, que es la actividad que más creció durante el año pasado. Después la construcción, 10%, no sorprende a nadie. Los bancos, 5%, de la mano del crecimiento del crédito centralmente. También tuvieron buen año las inmobiliarias. Ahí el INDEC lo resume en un rubro que agrupa con otros servicios, pero que creció aproximadamente 3% en el año. Y el agro quedó más rezagado con un crecimiento del 4%, para mencionar a los sectores más dinámicos. ¿Cuáles sectores estuvieron en peor condición? Bueno, todavía en terreno negativo en el 2017, después de la caída del 2016. Recuerde usted que en el 2016 la economía cayó 1,8%, de acuerdo a la última revisión del INDEC que se publicó también esta semana. Bueno, la minería 3,4%. Aquí lo que influye es la caída de la producción de petróleo. Ahí lo que está pasando centralmente es que, si bien ha comenzado a generar frutos el proceso de inversión en la zona de Vaca Muerta en Neuquén, bueno, muchos años de desinversión por controles de precios, por mercado regulado, lo que generan es que no haya habido inversión en los últimos años, y eso lo que produce centralmente en esta etapa es que bueno, los pozos más viejos están siendo menos productivos, y eso todavía no está siendo compensado por la nueva producción, algo que sí podría pasar este año, e incluso ya algo de esto se ha visto en el primer bimestre del 2018. Y por último, electricidad, gas y agua, con una caída del 1,1%, claramente, bueno, el reflejo de lo que es una menor demanda, ¿no?, de servicios que han crecido mucho en materia de precios durante el año 2017. Así que buen desempeño en la actividad económica del año 2017, cifras oficiales 2,9% de crecimiento. En un rato nada más le vamos a contar cómo arrancó el 2018, porque para esto ya hay estimaciones privadas, y bueno, la estimación privada que más se sigue en el mercado muestra que también el primer bimestre trae una continuidad del proceso de crecimiento en la economía argentina. Pero pasamos ahora a temas locales, y bueno, decíamos, ¿no?, que el crecimiento del año 2017 fue motorizado en muy buena parte por la construcción. Bueno, en este 2018, incluso cuando compartamos los datos que le comentaba anteriormente, usted va a notar que en el primer bimestre la construcción es lo que más tracciona a la economía argentina en su conjunto. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que está pasando aquí en la ciudad de Mar del Plata, poniendo el foco en los desarrollos inmobiliarios. ¿Qué está pasando en relación a los desarrollos en nuestra ciudad? Un rubro que venía muy dinámico, que digamos se estancó 2016-2017 y que parece resurgir con fuerza en el arranque de este año. Sobre el tema conversamos con Ezequiel Lorenzo, nuestro habitual colaborador en este tipo de cuestiones, que nos cuenta en principio cómo anduvo todo el tema de ventas en el arranque de este año 2018. Creemos que fue una muy buena temporada. Recordemos que en nuestra actividad de venta de emprendimientos inmobiliarios hay estacionalidad, no porque tenga que ver tanto con la afluencia de turismo, si bien se incrementan las consultas, sino también porque tiene que ver con la época del año, el cierre del año, el comienzo de un año nuevo de proyectos, acompaña el clima para visitar las obras y se produce más movimiento. Así que la temporada de verano fue buena, se registraron ventas en los emprendimientos en Pozo, también el mercado de usados ha estado funcionando muy bien, motivado por los préstamos hipotecarios que más allá de la pequeña variación del dólar, digamos, han salido adelante todos los préstamos que estaban preotorgados, y eso generó un dinamismo en temporada, sumado a un pequeño movimiento de dólar que generó, como te digo, operaciones y generó toda una rueda con un movimiento superior a la temporada del año pasado, que había estado un poco más tranquila. Así que la verdad que muy contentos. Bien, ¿por qué mencionás el movimiento del dólar como un elemento adicional que mejoró las buenas ventas de temporada? Para los préstamos hipotecarios genera un pequeño, digamos, es como un traspié, porque a los tomadores de préstamos se los dan en pesos y la variabilidad del dólar mucho no les ayuda. Pero bueno, han salido adelante las operaciones, con un poco de colaboración de los compradores y los vendedores, no se han caído las operaciones. Ahora bien, en los emprendimientos en Pozo, como los valores, digamos, normalmente se presentan en pesos, ya lo hemos charlado en otra ocasión, que para el desarrollo de la obra se necesitan pesos, más allá de tener resuelto la parte del terreno, ¿no? Entonces una suba del dólar que había estado el año pasado bastante estable en 16,
cerró diciembre a 17,85, ya en la temporada de verano tocó 18, 19 y 20 actualmente. Esta escalada lo que ha logrado es un abaratamiento de los precios de los emprendimientos en pozos en términos de dólar, que es la moneda en la cual después terminan valiendo una vez finalizada la obra. Entonces, un emprendimiento, suponte de, no sé, de 2 millones de pesos, para darte un ejemplo, no es lo mismo a 16 que a 20 pesos. Y eso genera una mejor compra, un mejor ingreso del comprador en pozo. Está entrando en un momento que son menos dólares, lo cual, avanzada la obra y a la finalización, le permite que vuelvan a aparecer los márgenes de ahorro o de capitalización que antes había, digamos. Está volviendo un poco ese esquema, digamos, entre la diferencia entre el valor de pozo y el valor determinado, que a veces la gente lo hace con ese objetivo de capitalizarse, a veces no, compra su vivienda en pozo y demás, pero es bueno, digamos, ya que confían en un proyecto y demás, que el valor por el cual están ingresando finalmente, digamos, tenga un margen, ¿no? Y más allá de las lógicas complicaciones, ¿no?, que mencionaba Ezequiel Lorenzo, vinculadas con aquellos que tenían preadjudicado un crédito para la compra de una vivienda y que, bueno, fueron de alguna manera sorprendidos por lo que ha sido la evolución del dólar en los últimos meses y en algunos casos claramente les ha complicado el cierre de las operaciones. Bueno, un dato interesante es que para el mercado de los desarrollos inmobiliarios, y esto tiene que ver y mucho con la competitividad que genera lo que es la suba del dólar en nuestra economía, bueno, obviamente, como son en definitiva proyectos que se negocian y se financian en pesos, bueno, obviamente al subir el dólar lo que genera es que bueno, se abaraten en términos de dólares, ¿no es cierto? Este es un claro ejemplo de cómo el movimiento del dólar genera competitividad en distintos sectores de la economía, aunque está claro que para que esto ocurra, para que esta mejora de la competitividad se genere, lo que no tiene que pasar es que esa devaluación, esa depreciación de la moneda argentina se traslade a los costos. Así que en el segundo tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo justamente comenzamos hablando de este tema, es decir, si bien el dólar y su suba ha generado una reducción del costo en dólares de los proyectos en boca de pozo, bueno, ¿qué ha pasado con los costos para no borrar esa mejora en términos de dólares? Sobre este tema Ezequiel Lorenzo nos comentaba lo siguiente. Mira, desde diciembre a ahora te tengo que decir que se movieron los costos porque sigue habiendo inflación, pero menos que proporcional que esta escalada que tuvo el dólar. Con lo cual, visto que todavía no se produjo la paritaria de la construcción de este año 2018, que va a ser un poquito, deben estar negociando, pero saldrá un poco más adelante, y visto que otros sectores están cerrando con porcentajes de actualización más bajos que los 24 y 30 y pico por ciento que hubo años anteriores, hace pensar que va a continuar la inflación en pesos de los costos, de los materiales y de la mano de obra, pero hasta ahora está siendo menos que proporcional que la variación del dólar. Con lo cual, como te digo, se están normalizando despacito los costos de construcción y por ende los valores de ingreso en pozo para la gente. Así que en principio estos meses muy bien y esperemos que siga así el año con una suba relativamente baja de costos acompañando el dólar, ¿no? Eso sería lo ideal para el sector. ¿Y cómo está el sector en términos de proyecto? Es decir, mirando hacia adelante, si las ventas han mejorado, ¿hay iniciativas nuevas? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, la verdad que de diciembre a esta parte se han registrado lanzamientos en la ciudad. Uno ve nuevamente empalizadas en terrenos, viste, que estaban con el cartel de venta y demás. Entiendo que las constructoras están con un poco más de demanda de cotizaciones y de presupuesto de obra nueva. Han lanzado barrios privados, se han lanzado algunos cerca de la Ruta 2, por lo que es el área, digamos, del aeropuerto, algunos por el sector hacia Santa Clara. Nosotros hemos lanzado un barrio privado importante, Casonas de Laras, que lo hemos comentado, hacia la zona sur, donde están los barrios consolidados, etapas de otros barrios existentes. Y en materia de edificios de propiedad horizontal, también se verifican construcciones en la costa norte hasta Constitución. Pasando Constitución también hay algunas empalizadas dobles. Zona Güemes siempre es un boom, es el nuevo centro lindo de la ciudad, digamos, o el Palermo o el Belgrano de Buenos Aires, donde todos quieren vivir. Y en este momento hay no menos de 5 o 6 obras nuevas con empalizadas de doble frente
Me refiero a obras de envergadura, ¿no? Que están iniciándose. Nosotros, de hecho, tomamos un terreno que tiene 50 metros de frente y estamos lanzando un residencial con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes en Pozo y en Pesos. Y en la costa, lo que es Playa Grande, Alem, también está habiendo un poco de movimiento. Es una zona donde los indicadores no son municipales, me refiero, no son tan excelentes, son motivadores, pero sí es un punto que naturalmente tiene que crecer porque estás a 2 cuadras de la playa. Alem está cada vez más linda, más comercial, y bajás y estás en Playa Grande. Así que hay emprendimientos nuevos de toda índole, de barrio privado, residencial y algún que otro proyecto comercial. La verdad que el sector está muy movido. Y Ezequiel Lorenzo hacía referencia en este tramo de la charla a lo que ha sido entonces un dólar que se ha movido por encima de lo que ha sido la evolución alcista de los costos, ¿no es cierto? Algo que ya se viene viendo desde el cierre del año pasado, ¿no? Cuando el dólar comenzó a moverse, y que se sigue viendo en el arranque de este año 2018, ¿no? Esto, por ejemplo, puede verse a partir de las últimas estadísticas que ha dado a conocer el INDEC sobre el nivel de costos generales de la construcción. Aquí tenemos los datos para compartir de la última información que ha dado el INDEC sobre este tema. Y bueno, el primer bimestre, el resumen general que da el INDEC es el que usted ve en pantalla. Los materiales se incrementaron un 5,3%. Esto obviamente tiene un crecimiento mayor a la mano de obra, porque la mano de obra, como decía Ezequiel Lorenzo, bueno, se va a ajustar cuando se cierren las paritarias, seguramente en los próximos 30 o 60 días. Y bueno, la mano de obra creció solo un 1%, los materiales 5,3%, los gastos generales que uno también puede asociar a la evolución de la inflación mayorista, que se mueve mucho en relación a lo que es la suba del dólar, bueno, 5,7%. De cualquier manera, en el promedio, este es el punto, en el primer bimestre los costos de la construcción subieron 3%, y como el dólar en ese periodo bimestre subió prácticamente 8%, está claro que, como decíamos anteriormente, bueno, en definitiva, este tipo de proyectos se ha abaratado en términos de dólares. Habrá que ver si esto sigue así. Este es el desafío de cara a los próximos meses, porque muchas veces, y esto está claro, ¿no?, lo que son los procesos económicos, bueno, lo que es el impacto de una depreciación de la moneda, de una devaluación, como le solemos llamar en la Argentina, o de una suba del dólar, como usted prefiera ponerlo, lo que genera es un traslado a precios progresivo, ¿no? Habrá que ver si los costos no, digamos, acompañan la evolución del dólar en las próximas semanas y meses. Pero decía Ezequiel Lorenzo también en este tramo de la charla que lo que se nota es un mayor dinamismo en el mercado de los desarrollos, más edificios y también más lanzamientos de barrios privados, ¿no?, que es un dato que uno ve en distintas zonas de la periferia de la ciudad. Y bueno, justamente la gente de Espatolero Lorenzo había lanzado en el cierre del año 2017 bueno, un barrio privado en la zona sur de la ciudad, denominado Casonas de Laras, así que es un muy buen ejemplo lo que ha sido la evolución de las ventas en esta zona de la ciudad, lo que está pasando, ¿no?, en materia de interés de la demanda por este tipo de emprendimientos. Lo que sigue es lo que nos comentaba Ezequiel Lorenzo sobre este tema. La verdad que muy contentos. Lanzamos el 15 de diciembre pasado con un pequeño evento. Largamos la preventa exclusiva, que se denomina, que es la venta en Pozo, digamos. Y es este grupo iniciador, digamos, donde el emprendimiento todavía está en su etapa, digamos, de construcción, donde tenemos que desarrollar toda la parte de transformar un campo en un pequeño predio urbanizado. Tenemos que hacer agua, cloaca, tendido eléctrico, distribución de gas, pavimento, paisajismo, accesos, iluminación, y lo transformás en un barrio. En esta primera etapa, digamos, y estos grupos iniciadores respondieron muy bien. De hecho, en el evento de lanzamiento, estimamos vender una cantidad de 10, 12 lotes y vendimos 25. Y en el resto de la temporada completamos la venta de la primera etapa. El primer barrio interno, digamos, de lotes se vendió prácticamente en su totalidad. Y ahora estamos lanzando la segunda etapa, que es lo habitual en los barrios, ¿no? Uno va cerrando por sectores. Así que está respondiendo muy bien, es una cuota accesible para la gente. Es un anticipo que ronda entre $17.000 y $18.000 dólares. Y después 36 cuotas que rondan los 15.000 pesos. Es un costo, pero tampoco es tan difícil, digamos, de llevar adelante. A veces se juntan 2 personas y ingresan. Tenemos un mercado de gente que va a hacer su vivienda de temporada, su vivienda de veraneo. Tenemos un mercado de gente que ingresa
no teniendo tan claro qué es lo que va a hacer con el terreno en este momento, tal vez como un ahorro, y sin duda que al año 3, que nosotros estaremos terminando todas estas obras de infraestructura y que te entregamos el acceso al barrio, y habiéndose vendido gran parte del barrio, los valores, como ha sucedido en el resto de los barrios privados, van a ser más elevados. Se achicó la oferta y pasó de ser un campo a un barrio privado, con cerco perimetral, vigilancia y toda la infraestructura que te comenté. Con lo cual, hoy, para que te des una idea, en los barrios de lo que es zona sur, un lote de 600 metros en Rumecoy, en barrios digamos que están estabilizados, no bajan de $100.000. Nosotros estamos saliendo en 44, 45. En 3 años estarán, ponele que no 100, estarán 66, estarán 70. O sea que va a haber una capitalización cercana al 50% en dólares, digamos. Como te digo, tal vez hay gente que no es lo que está buscando, pero es bueno que vos, al momento de participar de un emprendimiento, confiar en un equipo y meterte en pozo, digamos, a la finalización, hayas logrado un ahorro o hayas logrado una capitalización. Así que muy contentos, por suerte, con el arranque y bueno, dándole fuerza a este 2018 que parece que viene muy bien. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, a continuación en Mercados y Empresas, datos que tienen que ver con el avance de la actividad económica en el primer trimestre de este año 2018. Compartíamos en el primer tramo del programa los datos del INDEC para lo que ha sido el balance de 2017, pero ya hay información a partir de los índices adelantados que genera la consultora de Orlando Ferreres, muy seguidos en el mercado argentino, de lo que ha ocurrido en los primeros 2 meses de este año con el nivel de actividad. Así que compartimos esta información difundida a lo largo de la semana, donde bueno, surge que la economía sigue bien, 5,9% el crecimiento de febrero, 5,1% con el dato de febrero el crecimiento del primer bimestre. Y bueno, cuando uno mira los sectores que han motorizado este buen desempeño de la economía en el primer bimestre, aparece la construcción liderando el proceso, 9% de crecimiento, la minería, atención con este dato porque le decía en el bloque anterior que para este año se espera una reversión de la tendencia de la producción de petróleo, y esto parece indicar este crecimiento del 6,3% en el sector de minería, el comercio 6% y por último la industria 5,1%, aquí la industria siempre muy influida por lo que tiene que ver por la producción automotriz, ¿no es cierto? Recuerde que unos días atrás compartíamos datos de crecimiento de producción y exportaciones de vehículos en la Argentina. Esto básicamente traccionado por lo que es la mejora de la demanda brasileña en una economía brasileña que realmente está revirtiendo el proceso de estancamiento y de caída concretamente de los últimos años. Así que arrancó bien la economía del año 2018, esperemos que el proceso se consolide a pesar de las turbulencias que se están observando en el contexto internacional y que siempre obviamente afectan a lo que tiene que ver con el nivel de actividad económica en todos los países y particularmente obviamente aquí en la Argentina. Pero cambiamos otra vez de tema, hablamos ahora de lo que va a ser el próximo miércoles 28 de marzo las elecciones del Colegio de Martilleros de la ciudad de Mar del Plata. 2 listas, una la oficialista que encabeza Miguel Ángel Doncini, bueno, presidente en los últimos años del colegio, denominada Lista Blanca Unidad,
y una lista alternativa, lista por el cambio, lista amarilla, en la que participa nuestro habitual colaborador y amigo del programa, el martillero Diego del Valle. Lo que sigue es lo que nos comentaba Diego del Valle sobre el proceso de elecciones que, le reitero, va a tener lugar el próximo miércoles aquí en Mar del Plata y en la región. Uno cuando está dentro del consejo directivo ya asume responsabilidades. Este es un trabajo, te diría, de estos 6 años que uno está en el consejo directivo, y primero viendo que dentro de ese consejo directivo había una cantidad también importante de compañeros de ese consejo que veíamos que necesitábamos sí o sí en nuestra profesión un cambio que apuntara fundamentalmente a defender nuestro rol profesional. Este rol, Marcelo, que ya tiene 20 años, ¿no? O sea, acá la gente hay que tratar de explicarle que llevamos ya 20 años de profesionales que hemos estudiado. Hemos estudiado 2 años y medio, que nos ha costado esa carrera a veces porque, bueno, una universidad, si es privada, tiene un costo que a uno a veces se le hace difícil. Nuestro colegio tiene una colegiación que es una de las más caras. A veces es muy difícil colegiarse, hay que juntar mucha plata para poder, después de estudiar, empezar a ejercer la profesión. Y veíamos que, sobre todo, que en estos últimos 3-4 años ha habido un crecimiento del ejercicio ilegal, de estas llamadas franquicias, y no veíamos que el colegio tomara el rol que tiene que tomar. O sea, por ahí hay a veces las expectativas de que nuestra profesión puede llegar a ser una profesión que desaparezca. A mí me duele por esto, por el estudio, porque hay muchos chicos que están estudiando, mucha gente que está estudiando esta carrera, que quiere ser profesional, y me parece que el colegio en esto tiene que tomar una posición muy clara de defender sobre todo el rol profesional. Atacar mucho la lucha contra todo ejercicio ilegal y después dar herramientas de lo más importante que necesita hoy el colegiado, que necesita hoy el profesional, que es una capacitación de primera línea en todas las áreas. Hoy el profesional martillero tiene que tener conceptos jurídicos, notariales, de contador. Cada vez el martillero tiene que tener mayor información porque cada vez las operaciones son más complejas. Y en esto tuvimos la suerte de encontrar a la persona más capacitada. El colegio tenía una sola persona que podía dar este paso de llevar al frente esta gran cantidad de colegas que se han sumado a El Cambio Somos Todos, y esa es la figura sin duda de Guillermo Rossi, ¿no? Un profesional con más de 20 años de trabajo en el colegio, en todo tipo de comisiones, con más de 20 años de trabajo en un perfil siempre muy bajo, pero tomando mucha experiencia, alguien que ha sido docente universitario, y muchos de los profesionales que nos hemos recibido lo hemos tenido como profesor, alguien que aparte de ser martillero y corredor público es contador, tiene su título de contador, alguien que ha trabajado estos últimos 2 años en la tesorería del colegio, dejando también un número de superávit en este cierre de balance muy bueno. Por lo tanto, me parece que eso fue muy importante para nosotros, encontrar en este grupo a Guillermo que tomó esta patriada, digo yo, porque no es fácil a veces enfrentar un sistema que por ahí tiene ya 25, 30 años, y me parece que estamos viendo en el colega un apoyo que de verdad emociona, porque no es fácil presentar una lista, los tiempos son cortos, es muy difícil, y a mí me parece fundamental, Marcelo, que vamos a estar el miércoles que viene, miércoles 28 de marzo, en nuestro colegio, frente a una elección como debe ser, es decir, con una presentación de 2 propuestas, y que el colega va a poder hacer el ejercicio más lindo de la democracia, que es votar. Bien, y aquí el resumen de la información, ¿no?, de lo que van a hacer estas elecciones en el Colegio de Martilleros. Esto es el próximo miércoles 28 de marzo. El horario, y esto tiene que ver con una ley antigua que regula este tema, es de 14 a 18. Es un dato curioso que seguramente en algún momento valdrá la pena ayornar. Solo 4 horas para efectuar los votos por los 820 martilleros habilitados para, bueno, efectuar justamente su voto el próximo miércoles. Se vota no solamente en Mar del Plata, sino también en Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita. Y bueno, como novedad en estas elecciones va a haber urnas también en Balcarce y Miramar para que los martilleros de la región puedan hacer su voto allí. Así que bueno, interesante sería ver una amplia participación de los 820 martilleros que, la reitero, están habilitados por el colegio para efectuar su voto el próximo miércoles. Y nos queda un último dato, ¿no?, para incorporar a esta información vinculada con las elecciones en el Colegio de Martilleros el próximo miércoles, y que tiene que ver con presentar al candidato de esta lista amarilla por el cambio, que es la alternativa a la oficialista, ¿no?, que encabeza Miguel Ángel Dolcini, quien ha dirigido el colegio en los últimos años. Lo que sigue es lo que nos comentaba sobre sus propuestas, básicamente
el contador Guillermo Rossi, que se ha desempeñado, ¿no?, como dirigente del colegio también en los últimos años y que ahora, bueno, justamente encabeza la lista alternativa a la oficialista. El tema de cambio, a veces la palabra cambio asusta y de hecho hay mucha gente que tiene sus miedos, su resistencia al cambio. Creemos que es necesario, creemos que tenemos un presidente que ha hecho mucho por la institución, pero que ya ha estado 8 años, democráticamente siempre, después 12 años más, y llega un momento en que la institución necesita un cambio generacional, como digo yo. En un momento me pregunta, ¿qué pretenden ustedes con esta lista? Un cambio generacional. O sea, un cambio llevado de la mano de algunos que tenemos experiencia, tenemos un grupo de mesa directiva que está propuesto con mucha experiencia, y el resto es toda gente joven. Mirá, en algo estoy contento, me preguntaban ustedes cómo van en esto. Mirá, yo me siento contento porque hemos ganado en algo. Ganamos en incorporar a jóvenes. ¿Qué hicimos? Que entrara mucha gente joven a la lista nuestra. De hecho, la lista oficialista tuvo que poner gente joven, o sea, se obligada a que entre gente joven. Y ese cambio generacional es lo que nosotros pedimos. Y de ese cambio, la gente no tiene que tener miedo al cambio. El cambio es bueno, es sano, se necesita una alternancia. Yo propongo algo importante, simple pero muy importante, una presidencia por 4 años. Yo, si soy elegido, quiero ser presidente por 4 años. Y al término de esos 4 años tiene que venir alguien, o una lista, o 2 listas, o 3 listas, no importa, sin miedo a tener una lista que no sea la oficialista, no tenemos que tener miedo, y en ese momento 2, 3 listas, y que sigan siendo presidente por 4 años. Es muy sano para una institución. Los que vivimos de esto somos profesionales. Yo trabajo en esto desde que nací, en realidad de los 15 años estoy en mi oficina, pero hace 25 años que estoy colegiado, cumplo ahora 25 años y me dedico a esto. Y camino a las calles como la caminan todos los colegas y paso las mismas dificultades, yo esto lo resalto siempre, y disfruto de las grandes satisfacciones que da la profesión. Si vos te vas 20 años de un lugar o de una oficina, perdés el conocimiento, perdés la vida diaria, lo que realmente pasa en la calle. Por eso propongo que el presidente sea por 4 años, es muy importante. Y a los 4 años, al término de esos 4 años, seguimos con la actividad. Yo voy a seguir trabajando en mi vida diaria, yo no voy a vivir del colegio, me voy a dedicar al colegio todo el tiempo que pueda, al colegiado, me voy a brindar, queremos un colegio de puertas abiertas, voy a estar siempre acompañando al colegiado, hombro a hombro con el colegiado. Bien, ahora voy a seguir en mi oficina también. Bien, ahora, ¿qué, desde el punto de vista de lo que puede ser el ayornamiento de colegios, el cambio generacional, qué mejoras entendés que hoy el colegiado puede estar necesitando, desde esta experiencia que vos mencionás tenés del día a día de la oficina y en la calle? Bueno, Diego apuntaba algo que es la base de nuestra propuesta de cambio, la defensa de nuestro rol profesional, basado en esos 2 grandes pilares, que es la capacitación de excelencia, una capacitación apuntada a nosotros y a los profesionales de Mar del Plata, fundamentalmente a una lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión. Esos son 2 pilares que van a sostener esta propuesta y que va a ser el cambio que proponemos. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y abrimos este nuevo bloque de mercados y empresas con más datos que tienen que ver con la marcha de la macroeconomía argentina y ahora para comentarle tal vez el aspecto más preocupante, ¿no?
de la información macroeconómica del país que tiene que ver con el sector externo, ¿no? Se conoció en la semana el balance de exportaciones y de importaciones y bueno, hoy le vamos a contar dos cosas. En primer lugar, que como usted ve en principio en pantalla, el déficit comercial en el primer trimestre del año ha crecido de manera sustancial para llegar hasta casi 1.880 millones de dólares, 1.872 millones concretamente es el dato del INDEC. Esto es casi 7 veces el déficit que había en el primer trimestre del año pasado. Y esto se da por un crecimiento de las exportaciones que es inferior al de las importaciones. 11% crecen las exportaciones del bimestre, 29% las importaciones. Hasta aquí, bueno, la lectura de un tema que seguramente requiere solución, ¿no? Esto genera concretamente más salidas que ingresos de dólares y esto obviamente es uno de los elementos que genera presión sobre el tipo de cambio, ¿no?, en nuestra economía. Pero bueno, después está este otro dato, esta otra manera de ver las cosas que comenzamos a compartir ahora y que tiene que ver con que las importaciones centralmente lo que parecen estar financiando, por llamarlo de alguna manera, es el crecimiento del proceso de inversión. Esto lo decimos porque, bueno, como usted ve en pantalla, en el primer trimestre del año, como tradicionalmente pasa, ¿no?, en la economía argentina, la mayor parte de las importaciones no son de bienes de consumo, como muchos interpretan o entienden, sino de bienes intermedios, bienes de capital, esto es máquinas básicamente, maquinaria para la producción, y piezas y accesorios de bienes de capital. Si usted suma los tres primeros rubros que ahí tiene en pantalla, estamos hablando de un 68% de las importaciones, lo que supone entonces que 2 de cada 3 dólares que se importan son para abastecer a la actividad económica del país, algo que se advierte siempre que la economía entra en un proceso de crecimiento. Y después está el dato de los bienes de consumo que bueno, participan del total de importaciones en un 14%, que uno no discute que están creciendo todos estos rubros, pero bueno, claramente el impacto mayor sobre lo que es el balance comercial se da claramente por lo que tiene que ver con bienes de capital, piezas y accesorios y distintas cuestiones, distintos ítems o rubros que tienen que ver con el proceso productivo. Así que aquí está la lectura alternativa. La Argentina hoy parece estar importando justamente maquinaria y piezas para el desarrollo de la actividad económica, el desarrollo industrial. Pero claro, esto lo reitero, genera tensiones sobre el tipo de cambio porque sin duda esto debería en algún momento generar un flujo de exportaciones más importante para bueno, resolver esta brecha entre exportaciones e importaciones, ¿no? Pero bueno, habrá que dar algún tiempo para ver si este proceso finalmente se consolida. Volvemos a cambiar de tema y nos metemos ahora de lleno en la propiedad horizontal. Usted sabe que tenemos un espacio mensual dedicado a este tipo de cuestiones, digamos, a los procesos que se dan dentro de la vida de la propiedad horizontal aquí en la comunidad marplatense. Y en este sentido, bueno, hubo una novedad en la semana, que es el cierre de la paritaria de encargados de edificios con un dato curioso, ¿no? 12% solamente de incremento en 2 etapas, obviamente como el resto de los convenios que se están cerrando, con revisión en la segunda mitad del año. Y bueno, ya seguramente los consorcistas empiezan a hacer números del impacto que esto tiene sobre las expensas en los próximos periodos. Sobre este tema, obviamente, conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Costantino, que habitualmente colabora con nosotros en este tipo de cuestiones. Bueno, y Costantino nos aclara en principio que este 12% no se traslada directamente, ¿no?, a lo que es el costo de las expensas, sino que, bueno, efectivamente habrá que hacer la cuenta de la participación de sueldos y cargas sociales sobre el total de las expensas para evaluar en definitiva el impacto total para los consorcistas. Sobre este tema Costantino nos explicaba lo siguiente. Calculemos que en un edificio común, normal, calculemos que entre el 40 y el 50% son sueldo y cargas sociales del encargado. Entonces, incidirá un 6% aproximadamente en el aumento de las expensas. En definitiva, por regulaciones de Camusi, por normativa municipal, ordenanza 12.562 de mantenimiento edilicio, ordenanza de ascensores, el aumento de las expensas está en esos rubros. Cuando en un edificio intervenido por Camusi hay corte de suministro y hay que hacer la obra que hay que hacer, estamos hablando de obras de 500, 600, 1 millón de pesos. Lo mismo cuando en edificios hay que cumplir con la ordenanza de mantenimiento edilicio, ¿no es cierto? O el cambio de las máquinas de los ascensores. Ese es el núcleo fuerte que hace que las expensas peguen un salto y que la gente no pueda pagarlo. No en esto que ya está programado del 12%. Le reitero, edificio intervenido por Camusi son mucho
dinero, y ahí es donde la gente no puede llegar a pagar las expensas. Porque sueldo y cargas sociales, en otras oportunidades lo hemos dialogado, el porcentaje de afectación es lo mismo en un supermercado, en un club de fútbol o en una sociedad anónima que fabrica automotores, ¿me explico? Siempre la incidencia mayor en el costo de una empresa es un sueldo y cargas sociales. Está claro. Ahora, doctor, entonces, en definitiva, estos incrementos de expensas por los rubros que usted mencionaba, ¿usted ve que está generando un incremento en la morosidad y más problemas en las familias para hacer frente a estos gastos? Claro, porque... ¿Cómo se están manejando estas cuestiones? Mire, el que no puede pagar muchas veces, bueno, entrega cheques de pago diferido, la administración se los acepta, a veces la administración acepta entregas a cuenta, pero si hay gente que es jubilada, que no tiene capacidad potencial de marcar diferencia en sus ingresos a fin de mes porque es jubilado y no siguió trabajando, estas situaciones comprometen seriamente, reitero, hay obras de gas de 1 millón de pesos entre material y mano de obra, y además después la adecuación interna de la unidad, porque cuando se soluciona la parte de montantes, se soluciona la parte de reguladores, viene toda la parte interna de la unidad. Muchas veces la gente tiene conexiones que no son correctas, cañitos de bronce que no están permitidos, entonces tiene que recomponer también su parte de instalación interna. Eso para mí es lo más preocupante en el aumento de las expensas. Y como decía Constantino, se ha incrementado, ¿no?, la morosidad por cuestiones de expensas, ¿no?, en los consorcios, pero esto, bueno, justamente esto explicaba el doctor Constantino, ¿no? No tiene que ver tan directamente con lo que es el tema paritarias, ¿no?, el impacto de este tipo de arreglos sobre la evolución de los gastos del consorcio, sino más bien, bueno, esto se ve en aquellos edificios que están reestructurando sus instalaciones de gas por disposiciones de Camusi. Ahí hay problemas realmente serios. Bueno, como decía Constantino también, bueno, esto impacta principalmente en la situación de muchos jubilados, ¿no?, que viven en el régimen de propiedad horizontal, que bueno, están pasando momentos delicados. Muchas veces obviamente requieren la atención o la asistencia financiera de sus familias para poder bueno, cerrar convenientemente sus presupuestos familiares. Pero apareció otro tema también en la semana que tiene que ver con la vida en propiedad horizontal y que es concretamente una serie de disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que apunta a disminuir las regulaciones, disminuir las exigencias de control sobre los edificios para intentar impactar negativamente sobre el crecimiento de gastos de expensas. ¿Qué de esto se puede replicar en Mar del Plata? Bueno, sobre el tema Constantino nos comentaba lo siguiente. Mar del Plata originariamente fue pionera a nivel nacional en la generación de ordenanzas tendientes a mantenimiento de edificios, ordenanzas de ascensores, ordenanzas de mantenimiento y limpieza de tanques de agua en forma anual, etcétera, etcétera. Pero Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue tomando desde hace años muchas de estas ordenanzas, pero tiene otras que han crecido exponencialmente. Entonces, el plan es limitar o reducir muchas de estas ordenanzas, que la mayor parte no tiene incidencia en Mar del Plata porque ya están. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma dicen, bueno, la limpieza y desinfección de tanques de agua, en vez de a los 6 meses, va a ser anual. Y hay una ordenanza en Mar del Plata que dispone esta tarea en forma anual. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligatoriedad de tener un certificado de edificio seguro, como que está todo bien. En Mar del Plata eso no está. Una de las variables que están generando en Cava es que entidades bancarias oficiales seguramente, Banco de la Ciudad, genere cuentas corrientes gratuitas para los consorcios, lo que significaría un aumento, una reducción de 8.000, 10.000 pesos al año. Acá, eventualmente, eso no existe. Una de las cosas que sí es importante resaltar, sí es muy importante resaltar, es dentro de este plan la derogación de la obligatoriedad de tener un departamento destinado al encargado en los edificios de más de 15 unidades. Esto en provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, de la cual formamos parte, no existe.
Con lo cual podemos decir que sacar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa obligatoriedad va a beneficiar a los propietarios de unidades de Ciudad Autónoma, pero no en Mar del Plata. En Mar del Plata, la empresa constructora construye el edificio, pero no tiene obligación legal de destinar un departamento para el encargado, porque puede o no haber encargado, puede haber encargado sin vivienda, no permanente. Entonces, eso no incide en el partido de General Pueyrredón ni en ningún otro lugar de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en Mar del Plata ya desde hace muchos años, cuando se jubila el encargado o el encargado renuncia y se desocupa la unidad, no existe inconvenientes en que esa unidad pueda ser alquilada a terceros con destino a vivienda, porque el destino no se modifica, el destino va a ser vivienda, y bien, algún ingreso, calculemos 6.000, 7.000, 8.000 pesos por mes, el consorcio puede tener. Se puede alquilar, resolución asamblearia mediante, de la misma manera que se alquilan los espacios de terraza para la instalación de antenas de telefonía celular, o se pueden alquilar las medianeras para la colocación de publicidad, con más razón ahora, desde que se derogó la anterior ordenanza que era muy restrictiva en materia de publicidad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, nos metemos ya de lleno en este tramo de mercados y empresas en lo que ha sido la semana financiera. Le adelantaba en la apertura, una semana realmente muy turbulenta, con muchos elementos, ¿no?, que impactaron los mercados internacionales y obviamente, bueno, esos movimientos impactaron aquí en la Argentina, aunque la Argentina de alguna manera, y esto hay que decirlo, se mantuvo más estable que en otros procesos, ¿no?, de shocks financieros en el exterior. Pero bueno, datos le diría que sobran, ¿no?, para explicar lo que ha pasado en los mercados en la semana. Por un lado, bueno, arrancó la semana con el tema de Facebook, ¿no?, y la publicación de los datos de miles de usuarios y bueno, toda la caída de esa acción con lo que significa, ¿no?, para los índices, sobre todo tecnológicos, de las bolsas de los Estados Unidos. Después siguió la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no?, con la primera decisión de Jerome Powell al frente de la Fed de subir la tasa de interés, pero más allá de eso, bueno, de comunicar que la Fed está preparada para llevar la tasa más arriba y tal vez más rápido de lo que hasta el momento los analistas tenían previsto. Y finalmente el dato de fondo, ¿no?, que viene dando vuelta desde hace varias semanas, la amenaza de una guerra comercial a partir de los anuncios de Donald Trump en su momento de, poner aranceles a las importaciones de aluminio y acero. Y ahora esta semana, que es el dato más fresco y que más golpeó a los mercados, bueno, los aranceles a importaciones chinas. Sobre este tema, sobre la posibilidad de una guerra comercial a escala global, o por lo menos entre Estados Unidos y China, bueno, lo que sigue es un informe de la cadena Bloomberg. En un ambiente de guerra comercial, China se prepara para devolver el golpe si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impone aranceles. De acuerdo con fuentes del diario The Wall Street Journal, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos figuran en la lista de objetivos, entre ellos los envíos de soya, sorgo y porcinos.
El periódico señala que China también considera poner restricciones a las inversiones extranjeras en compañías de valores y de seguros. El tabloide cita que las medidas se decidieron en una reunión convocada por el Ministerio de Comercio chino. Sin embargo, el primer ministro Li Keqiang expresó su rechazo a una guerra comercial entre Beijing y Washington. Y es que el gobierno de Trump planea introducir aranceles por hasta $60,000 millones a más de un centenar de productos chinos en castigo por lo que considera robo de propiedad intelectual a las empresas estadounidenses. So it's an enormously important issue. I'm happy to talk about it at some length. We think it is perhaps the most important thing that will have been done in a long time in terms of rebalancing trade and trade specifically with China. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que espera una pronta decisión del presidente Trump sobre estas medidas. De confirmarse, dijo, podría usarse una mezcla de aranceles y restricciones a la inversión. Pero el tema de los aranceles al acero y aluminio también mantiene ocupado al gobierno estadounidense. Lighthizer informó que ha sostenido conversaciones con Australia, Argentina y la Unión Europea para garantizar posibles extensiones al acero y al aluminio. En el caso de Brasil, anunció que habrá un próximo encuentro. En este marco, el gobierno alemán reiteró su crítica hacia el plan de Donald Trump sobre los aranceles. La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió a Estados Unidos que la Unión Europea está dispuesta a tomar contramedidas si fuera necesario en la cumbre del Consejo Europeo que se llevará a cabo este jueves en Bruselas. Natürlich über die internationalen Handelsbeziehungen. Sie wissen, dass die Entscheidung ansteht, der USA, ob Zölle auf Stahl und Aluminium eingeführt werden, auch für Europa. Wir halten diese Zölle für rechtswidrig. Wir glauben, sie sind schädlich. Ich habe das gesagt. Aber wir müssen die Entwicklung natürlich abwarten. Y la incertidumbre generada por estos anuncios, estas repercusiones de las decisiones de Donald Trump, obviamente, son las principales responsables, ¿no?, de las caídas de los principales índices bursátiles en todo el mundo, especialmente en la segunda mitad de la semana, aunque habrá que ver si esto no es en definitiva una sobrereacción, ¿no?, como pasa muchas veces en los mercados financieros, si es que esto en definitiva no es una movida del gobierno estadounidense para disparar una discusión profunda con China, principalmente sobre lo que es el abultado déficit comercial que tiene Estados Unidos con ese país. Usted calcule que estamos hablando de que Estados Unidos tiene con China un déficit superior a los $500.000 millones anuales. Es todo un número que seguramente en algún momento las autoridades norteamericanas debieran corregir, y tal vez esto sea un puntapié inicial de Trump para negociar justamente con ese objetivo. Nosotros ahora vamos a hacer la última pausa aquí en Mercados y Empresas, y después de la pausa, como toda la semana, nos comunicamos con Mar del Plata Bursátil para contarle cómo está cerrando la semana en la bolsa argentina. Esto después de la siguiente pausa. Patolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Michels y Francomano. M&F Propiedades. Inmobiliaria y administración de consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223-491-6860. Email mifpropiedades@wallsynetics.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, en este último tramo del programa, como siempre, entramos ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para contarle cómo está cerrando la semana la bolsa aquí en la Argentina, y para esto, ya estamos en comunicación con Macarena Mateos. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, queremos que nos cuentes en principio cómo fue la semana de la bolsa argentina, porque yo ya comenté en la apertura que para los mercados internacionales fue una semana difícil. Está todo este tema de la amenaza de una guerra comercial, la suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos e incluso el tema de Facebook, ¿no?, que generó caídas en la primera mitad de la semana. ¿Qué pasó acá en la bolsa local? ¿Cómo lo viste? La verdad es que fue una semana de bajas importantes, con poco volumen en el mercado de acciones.
En este momento el Merval está bajando el 0,10%, la verdad es que no es algo significativo, pero bueno, venimos arrastrando unos últimos días de bajas interesantes, principalmente acciones como Tenaris, con todo este tema del acero y de las nuevas, digamos, nuevas reglamentaciones. Hoy está subiendo levemente el 0,70, pero ayer fue un día bastante negro para acciones de este tipo. En general el panel está negativo o levemente positivo, es por eso que el índice está negativo en este momento. Veremos cómo cierra la jornada, recordando que bueno, todavía quedan alrededor de 5 horas de operaciones. Es decir, que un poco de tranquilidad, por lo menos en la apertura de este viernes, cuando estamos grabando el programa, después de la caída dura que tuvieron acciones como Tenaris, como decías vos bien, en la jornada del jueves, ¿no? Una semana difícil en la que se destacó, por otro lado, en el plano financiero, el tema de las letras del Banco Central, ¿no es cierto? Porque se desarrolló la nueva colocación mensual y la tasa quedó más o menos estable, depende cómo se lo mire. ¿Qué nos podés contar, Macarena? La realidad es que sí, hubo bajas en todos los plazos, pero no significativas. Las tasas para 28 días, que era el vencimiento más corto, digamos, estamos hablando del 18 de abril, cortaron en 26,5, las de 56 días, por decirlo burdamente 2 meses, 26,30, 25,90 para letras a 90 días y 24,95 para las más largas de 273 días que tenían vencimiento en diciembre, que en este momento son las que, digamos, las más largas que se encuentran operando en el mercado. La realidad es que hubo pequeñas bajas en todos los plazos. Hemos vuelto a esta pirámide invertida, digamos, a que las tasas de menor plazo son las más altas y las colocaciones a mayor plazo tienen tasas más bajas. Esto sería una pauta para ver, digamos, como una intención de ir bajando la tasa lentamente por lo que, digamos, por estos indicios, pero bueno, por el momento no hay movimientos bruscos. La realidad es que hemos tenido una renovación importante de todas las colocaciones que teníamos en cartera al 21 de marzo. No ha habido retiros, no ha habido pases por ahí importantes a moneda extranjera, que sí nos ha pasado en otro momento, este no fue el caso. Y la realidad es que lo hemos mantenido. Recordarles además que estas letras se pueden comprar en el mercado cualquier día. O sea, no es necesario que esperen a la próxima licitación, que es el 18 de abril, para poder colocar los fondos, sino que se pueden acercar cualquier día, elegir un vencimiento y podemos colocar una tasa determinada por el mercado que no suele ser muy distante a la tasa de corte de la licitación. Muy bien, Macarena, te agradecemos mucho esta comunicación, buen fin de semana y volvemos a hablar la semana próxima. Bueno, Marcelo, muchas gracias y buen fin de semana para ustedes también. Conversamos entonces con Macarena Mateo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su resumen de lo que ha sido una semana difícil para la bolsa con el cierre de la nueva licitación mensual del LEVAX. Y nos queda simplemente compartir datos de rendimientos de bonos en dólares, ¿no? Las LEVAX, planteaba ahí más o menos el panorama Macarena. Para aquellos inversores que buscan plazos cortos están las letras del Tesoro, que la última colocación permitieron obtener una renta de 2,85 anual a 182 días. Y después los bonos, los dos más operados en la bolsa argentina y obviamente más largos. El Bonar 2024, 4,90%, ese es el último rendimiento que tenemos de acuerdo a los precios de cotización actuales. Y por último, el bono de descuento que vence en el 2033, 7,20% anual. Le decíamos anteriormente, el dólar intervenido por el Banco Central con ventas importantes en algunos días, ¿no? Incluso superando los 300 o 400 millones de dólares, lo que muestra una decisión de la autoridad monetaria de no dejar que el dólar siga subiendo para que no impacte sobre los precios y complique más las negociaciones paritarias. Es el panorama en el que está cerrando el mercado de cambios y de bonos en dólares, en definitiva, ¿no? Aquí en la Argentina este viernes. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.